Queridos amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy vamos a hablar del caso de Daniel Camargo Barbosa, más conocido como el sádico del Charquito. Daniel Camargo Barbosa nació en Anolaima, Cundinamarca, Colombia, el 22 de enero de 1930. Fue un niño feliz hasta la muerte de su madre. A esta triste pérdida se le sumó el matrimonio en segundas nupcias de su padre y la llegada a la casa familiar de una madrastra con problemas psicológicos. Parece ser, tal y como apuntan los expertos, que la mujer tenía el deseo frustrado de haber tenido una niña, así que para compensarlo obligaba a Daniel a vestirse de niña para acudir al colegio e incluso a presentarse con nombre femenino. Además, lo golpeaba con un látigo de cuero. Lo que estaba tratando era convertirme en una mujer. Puede ser que no me odiara, puede ser que me amase, pero no me podía amar como un niño, relató Camargo años más tarde. Esta humillación, acompañada del maltrato y el rechazo de esta mujer, generó en Daniel un odio hacia el sexo opuesto, concluyó el profesor Absalón Jiménez Becerra tras investigar el caso. Asimismo, comenzó a odiar a su hermana, porque a ella la preferían siempre en todo. Camargo vio cómo el sacerdote de su parroquia embarazó a dicha hermana y en otras ocasiones fue testigo de que el sacerdote de su colegio abusaba de niños. A pesar de todo esto, Camargo se destacó por ser un gran estudiante en el Colegio León XIII de Bogotá. Sin embargo, sus estudios se vieron obstaculizados cuando dejó la escuela para ayudar económicamente a su familia. Durante su adolescencia se le hacía fácil conquistar a las mujeres. Tenía verbo fluido y un gesto inocente. A los 23 años, Camargo se casó con Alcira Castillo, con la que vivió 7 años y tuvo 2 hijos. Pero pronto llegó una nueva desventura. Encontró a su esposa con otro hombre. Daniel abandonó el hogar para nunca más volver. Tras la separación de Alcira, Daniel, con 31 años, rehizo su vida con otra joven, Esperanza, quien trabajaba en el Banco de la República. Camargo comenzó a salir con ella porque supuestamente era virgen, aunque él tenía sus sospechas. Su novia, de quien pidió la mano, lo besaba con pasión inusitada y ello despertaba en él las dudas. Sin embargo, en cuanto el colombiano descubrió que ya había estado con otros hombres, diseñó un tétrico plan para compensar aquella farsa y justificar la violación a otras menores. No fui capaz de dejarla porque estaba locamente enamorado. Había momentos en que decía, sí, la dejo, pero en otros no era capaz. Esto dio como resultado que, como yo no había tenido experiencias con mujeres vírgenes y al mismo tiempo era incapaz de dejar a esa muchacha, acepté como lo más correcto que ella me ayudase a conseguir unas chicas que sí fuesen vírgenes. Se excusaba el asesino. Al principio Esperanza se negó, pero luego accedió a complacer sus requerimientos. La estrategia que pusieron en marcha consistía en que él se hacía pasar por vigilante de alguna tienda y, al identificar a su víctima, la acusaba de haber robado algún producto y la retenía. En ese momento aparecía Esperanza y se hacía pasar por alguien que quería ayudar. La llevaban a una cafetería, la drogaban y luego la llevaban a la vivienda para que él abusara de la menor. La primera víctima fue una niña de 13 años. Daniel y su novia les daban de beber Seconal sódico, tranquilizante que se usa antes de la cirugía. Una vez cometidas las violaciones bajo la mirada cómplice de Esperanza, Daniel estrangulaba a las niñas de entre 10 y 14 años y se deshacía de los cadáveres en un lugar conocido como El Charquito, un sendero próximo al municipio de Soacha, en Cundinamarca. Hasta su detención en 1967, el criminal arrebató la vida de 17 menores, lo que provocó una ola de indignación popular clamando justicia. Los medios de comunicación se hicieron eco de los crímenes y apodaron al responsable como el sádico del Charquito o el monstruo de los manglares. Finalmente, la policía consiguió darles caza. No obstante, en aquella época no existían las leyes sobre feminicidio y el tribunal condenó a Daniel a una pena leve de 6 años de prisión y a Esperanza a una de 2. A los 5 años, Daniel salió en libertad por buena conducta y se dedicó al comercio, pero volvió a sus andanzas.
Le dijo a una joven que lo acompañase a entregar dinero a un pastor evangélico y procedió a violarla y estrangularla. Esta excusa sería la que aplicaría para sus siguientes víctimas. Durante los siguientes años, Daniel se trasladó a Barranquilla, se cambió de nombre por el de Manuel Solís Bulgarín y empezó a perpetrar nuevas violaciones y asesinatos de niñas. El 13 de mayo de 1974 fue sorprendido por las autoridades mientras intentaba enterrar a una de sus últimas víctimas. Acababa de violar y estrangular a una pequeña de 9 años. En esta ocasión, Daniel Camargo fue condenado a 25 años de prisión y enviado a la isla volcánica de Gorgona, una especie de Alcatraz, pero en la costa del Pacífico de Colombia, de donde jamás se había escapado nadie. Durante el tiempo que estuvo recluido, ayudando en la biblioteca, se dedicó a trazar un plan de fuga. Estudió los vientos y las mareas que rodeaban al recinto, construyó una canoa con la madera de los árboles del exterior de la prisión que camufló de las miradas de los vigilantes y, una vez estudiados los horarios de los funcionarios, emprendió su huida. Era 1984 y tan solo había cumplido 10 años de condena. El día de autos, Daniel logró sortear todas las medidas de seguridad de la prisión, lanzar la canoa al agua y permanecer 3 días en el mar sin comida y sin agua hasta tocar tierra. Al tiempo que el asesino llegaba a orillas de Ecuador, las autoridades colombianas lo buscaron infructuosamente hasta que, en último término, le dieron por muerto. Creían que había sido pasto de los tiburones. Camargo continuó campando a sus anchas en Ecuador. Se presentaba con la Biblia en la mano ante niñas indefensas y de clase social baja y decía ser un pastor protestante extranjero que necesitaba ayuda. Al encontrarse perdido, preguntaba por el mejor camino para llegar a una fábrica próxima para recoger un dinero. Con el fin de que las menores no sospechasen nada, el supuesto enviado de la iglesia les ofrecía una suculenta cantidad de sucres, la moneda legal de Ecuador hasta el año 2000, a cambio de que lo acompañasen. Una vez en el bosque, comenzaba su ritual de violación y muerte y abandonaba los cuerpos de sus víctimas entre la maleza. A partir del 18 de diciembre de 1984 y hasta finales de febrero de 1986, los bosques cercanos a la población de Guayaquil se llenaron de cadáveres de niñas y jóvenes que habían sido violadas y estranguladas, incluso apuñaladas ferozmente. Estos improvisados cementerios alojaban cuerpos desollados y en estado de descomposición que, debido al calor, habían sido alimento de los buitres, por lo que apenas quedaban restos óseos que recuperar. La aparición de 54 víctimas provocó una ola de indignación y pánico general en todo el país para encontrar a los culpables. En un primer momento, las autoridades creyeron que un grupo de violadores estaba detrás de esta serie de crímenes. Incluso se formaron escuadrones dotados con armas y se pidió a la población femenina que se vistiese con recato para disminuir la tentación de raptos y violaciones. El responsable era un hombre de 1,65 m de altura y 55 años de edad que dormía en el parque de Guayaquil. Se camuflaba entre los habitantes como un vendedor de bolígrafos y hacía gala de su formación literaria gracias a su paso por Gorgona al citar a Vargas Llosa, Gese o Nietzsche entre sus conversaciones. Era un psicópata brillante, capaz de hablar de Dios y del diablo con gran soltura y que actuaba en solitario cuando perpetraba los crímenes. El 26 de febrero de 1986, Camargo asesinaba a su última víctima, una niña de 8 años llamada Elizabeth Telpes, mientras la policía ecuatoriana seguía centrada en un grupo de asesinos. Gracias al aumento de la vigilancia, una patrulla vio a lo lejos en la Avenida de los Granados, una calle ubicada en el centro norte de la ciudad, a Daniel, de aspecto desaliñado y con una maleta, así que decidieron darle el alto y pedirle la documentación. La sorpresa llegó cuando descubrieron que llevaba prendas de ropa manchadas de sangre, entre ellas unas braguitas de niña, aparte de un ejemplar de Crimen y Castigo. Los agentes decidieron llevar al sospechoso a comisaría para interrogarlo sin saber todavía a qué se estaban enfrentando.
En el interrogatorio posterior, Camargo confesó 71 víctimas tras recibir descargas eléctricas en los testículos. Confesó que sus actos los cometió solo y que no tenía cómplices. Primero ejecutaba el acto sexual y luego las mataba. Recalcó que nunca ocurrió al contrario. Como prueba, dio detalles increíbles sobre las víctimas. Por ejemplo, se sabía sus nombres completos e indicó si tenían lunares y el tipo de indumentaria o pendientes que llevaban. De hecho, el sádico era un individuo fetichista, puesto que cogía ciertos elementos de las chicas a modo de trofeo. Por otro lado, Daniel aportó la ubicación exacta donde había abandonado los cadáveres, lo que ayudó en su posterior identificación. En febrero de 1988, el Tribunal de Guayaquil procedió a la celebración del juicio contra Daniel Camargo. Estaba acusado por los delitos de secuestro, violación y asesinato de 71 víctimas. Durante la vista, los psiquiatras que lo evaluaron concluyeron que se encontraban ante un delincuente sistemático y con una personalidad psicopática. Además, el detenido vivía según el precepto de Osho: si no vives peligrosamente, no vives. La vida solo florece en el peligro. La vida nunca florece en la seguridad. Cuando todo está yendo a la perfección, fíjate, te estás muriendo y no pasa nada. Por tanto, se trataba de un criminal irrecuperable. Aparte del testimonio de los profesionales, también fueron claves las declaraciones de las víctimas que lograron escapar y salvar su vida. Una de las supervivientes contaba: él era extraño y me convenció de tal manera que él lloró y me dijo: «Señorita, se lo pido en nombre de nuestro Señor, porque yo soy un evangélico que no le hago mal a nadie». ¿Quién iba a desconfiar de un hombre de voz pausada y con una Biblia en las manos? Otra de las jóvenes explicaba: parecía un señor indefenso, muy tranquilo, calmado. Insistía que lo acompañase, pero no por la fuerza, inspiraba lástima. El juez Edgar Salazar Vera sentenció a 16 años de prisión a Daniel Camargo, una pena irrisoria según el abogado de los familiares de las víctimas, ya que no existía el sistema acumulativo de penas ni la pena máxima de 26 años. Actualmente se sabe que ese número de víctimas superaría las 150 mujeres y niñas entre Colombia y Ecuador. Viejo, delgado, de pelo escaso y con profundas entradas en la frente, de baja estatura, sobre el que nadie sospecharía que era un asesino en serie. Así era percibido Daniel Camargo cuando ya estaba en la cárcel. El medio de comunicación, Vistazo, tuvo acceso a una entrevista con el asesino en serie, quien dijo no estar arrepentido de sus actos. Si las autoridades colombianas hubieran realizado un adecuado tratamiento para conmigo en vez de mandarme a la isla de Gorgona, tenga usted la seguridad de que todas las víctimas de mis actos en Ecuador se hubieran salvado sin que estuviéramos acá conversando, argumentó. Tras el veredicto, Camargo fue enviado a la cárcel del Litoral, donde compartió celda con otro famoso asesino en serie, el Monstruo de los Andes, aunque necesitó mayor vigilancia para evitar las represalias de otros presos. Poco después, fue trasladado hasta el Centro de Rehabilitación de Varones número 2 de Quito, pero no duró mucho. El 13 de noviembre de 1994, un preso llamado Giovanni Arcesio Noguera Jaramillo entró en la celda del sádico, le tiró al suelo obligándolo a arrodillarse y le dijo: «Llegó la hora de la venganza». A continuación le asestó 8 puñaladas. Trató de degollarlo, pero como no pudo, le cortó una oreja y lo vio desangrarse. Daniel Camargo acababa de ser asesinado por el sobrino de una de sus víctimas. Fue sepultado en la fosa número 798 de la necrópolis El Batán de Quito. Daniel Camargo en la cultura popular. Existe una investigación detallada de sus asesinatos en el libro Los monstruos en Colombia sí existen, del antropólogo Esteban Cruz Niño. En ella se cuenta parte de su diario personal y se establece que hablaba perfectamente inglés y portugués. Y hasta aquí, queridos amigos, la historia de Daniel Camargo Barbosa. La verdad es que podemos hacer nuestro
el título del libro que he mencionado en la cultura popular acerca de este asesino, porque por desgracia, una vez más, queda demostrado que en la vida real los monstruos existen.